así como lo planteaba el defensor del vecino, lo es para la Intendencia de Montevideo la articulación en absolutamente muchos temas con el gobierno nacional para ser promotores del ejercicio del derecho de la ciudad. Es decir, para ser promotores del uso de los espacios más democráticos que tiene la ciudad, como lo son la Rambla, como es la playa, o como son los parques y plazas que tenemos en nuestra ciudad. Por otro lado, creo que efectivamente hay un elemento al que quiero referirme, porque cuando yo tuve la primera entrevista con Fernando, que fue efectivamente cuando era candidata a la Intendencia, uno de los temas centrales fue el tema de la patente. Y yo creo que eso hoy, es decir, no está entre los temas planteados como fundamentales, inclusive dentro del tema de los tributos, el tema de los tributos en términos generales no está en el primer lugar, pero yo creo que los intendentes, todos los 19, hemos tomado una sabia medida, que es plantearle al gobierno nacional, es decir, que es de alguna manera decir, bueno, este es un tema que lleva 50 años, es decir, nosotros entendemos que tiene que haber una intervención del gobierno nacional, que yo aspiro a que en junio esté resuelta, porque tiene que estar, ese es el planteo, resuelto para la rendición de cuentas, ¿verdad? Y que bueno, que facilite a todos, porque aquí hay varios derechos vulnerados, si me permites. Yo creo que, en primer lugar, en un debate que se dio, que nunca existió en el Congreso de Intendentes, pero que sí apareció en la prensa, de verdad, nunca ha existido en el Congreso de Intendentes el debate sobre el control sí o el control no de la patente, quiero dejarlo en claro, es decir, pero yo le comentaba a algunos compañeros, si se me planteara que no se controlara, estoy vulnerando el derecho de los que pagan la patente de Montevideo. Si total, da lo mismo, no controlo, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Qué dice el que paga la patente en Montevideo? En segundo lugar, es decir, la situación de aquel que sabe que, y yo ponía este ejemplo claramente, ¿no? 12 de enero de este año, una empresa, una panadería radicada en Montevideo, que va a recorrer las calles de Montevideo distribuyendo su mercadería, empadronada en otro departamento y sin habilitación bromatológica. Y estaba fuera del supuesto acuerdo que nunca existió de antes de anterior al 13 de enero. Y digo, ¿no? Qué absurdo que nosotros nos planteemos que permitimos que suceda esto, ¿no? Es decir, son varios los elementos. Y creo que en ese sentido, bueno, las últimas, la reunión que sostuvimos la semana pasada con los intendentes, digo, va de alguna manera allanando el camino en un tema en el que, bueno, es decir, haya un precio, un único valor de la patente para todo el país y que se encuentren los mejores mecanismos, además, es decir, para que lleguen los recursos a las intendencias. Entonces, bueno, como el tema no estaba planteado hoy, pero fue un tema muy candente durante, por lo menos hasta julio del 2010, sin duda que asumí, fue tema planteado en la campaña y bueno, y es un tema que está presente de otra manera, creo, después de julio del 2010 en la agenda, pero insisto, creo que lo más importante es que todos entendimos que teníamos que recurrir al Poder Ejecutivo para encontrar una solución. No se asusten, que es una hojita nomás. Se los dije, pero es poquito. Por lo tanto, me parece que estamos encaminados en este tema y que vamos a dejar de tener algunos ciudadanos que de alguna manera se sienten de rehenes de alguna situación. Por ejemplo,
queriendo cambiar la patente de departamento y no pudiendo. Entonces creo que en este sentido también, bueno, está muy cercano. Por otro lado, me parece que hay una serie de temas que están aquí planteados, que vinculados con el tema del arbolado, que bajó al tercer lugar, en el que yo soy muy optimista. Y disculpen, espero no equivocarme, yo solamente les quiero decir que presupuestalmente se triplicaron los recursos para el arbolado en este año. Aunque siga siendo insuficiente, hoy lo conversábamos de alguna manera con los alcaldes en lo que podría ser el debate hacia la rendición de cuentas de junio, pero entre los recursos que disponen los municipios y los recursos que se disponen centralmente, se triplicaron los recursos para el arbolado de Montevideo. Nos parece que es una respuesta a determinadas situaciones, más allá de otras respuestas vinculadas que se están generando, como esa cuadrilla que tiene el municipio C de desbrote, ¿verdad?, que ha sido un éxito, pero donde uno ahí se da cuenta, defensor del vecino, que a veces es muy difícil conformar a todo el mundo, porque el 3 de enero, ¿verdad, Miriam?, estábamos en una calle en la que invitó Miriam porque era el primer día de la cuadrilla de desbrote. Y entonces había un montón de gente, como el municipio había volanteado, que el 3 de enero, aparte estaba la cuadrilla con la chipeadora, estaba todo, de verdad, son unas podadoras telescópicas, ¿verdad? Es decir, que aparte limitan después es decir, la posibilidad de crecimiento del árbol. Entonces, de las hojas. Entonces, en ese sentido, había mucha gente que salía y bueno, y felicitaba y no sé cuánto. Pero en la mitad de la cuadra se plantó un señor enojadísimo, absolutamente enojado, que a quién se le ocurría hacer eso en enero. Y entonces vino el técnico a explicarle por qué sí se podía hacer desbrote en enero, y bueno, le dio toda una explicación técnica, y él le explicó que su padre siempre le había enseñado que esa no era época de poda, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, se dio una discusión entre el vecino y el técnico, porque bueno, Miriam había ido con todo el equipo. Y cuando llegamos a la esquina, o sea, porque por suerte estuvimos mirando, ¿no?, toda la reacción en todo el proceso, cuando llegamos a la esquina, una señora mayor, que salió a la ventana y me dice: usted es la intendenta y le quiero decir que usted me está sacando la sombra de los árboles. Entonces yo digo, bueno, es complejo, pero esto tiene que ver con lo que la arquitecta decía. Eso es la ciudad. La ciudad es conflicto. Lo tenemos que vivir sin drama también, esos conflictos, y tenemos que sopesar, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están las soluciones que nosotros tenemos que dar? Yo le había prometido a Miriam que te iba a mostrar un mensaje que recibí hoy en el medio de la reunión de alcaldes, porque tiene que ver con esa famosa cuadrilla de un amigo que me escribe, petiza, no sé por qué, dice, empieza así, se petiza, dice: están podando, hace 26 años que lo estaba esperando, por favor, que no dejen de pasar por esta cuadra. Pero digo, lo que digo de verdad es que esa... Lo que digo de verdad es que bueno, que esas soluciones, que son también las que puede brindar la cercanía, nos van a ayudar, además de tener el triple de recursos que los que se destinaron, no porque tengamos más recursos, sino por bueno, cómo fue diseñado y propuesto el presupuesto para este quinquenio. Con el tema de la contaminación ambiental, como ven, estoy en el cuarto y son 6, así que con el tema de la contaminación ambiental, yo quiero señalar que comparto totalmente, más allá del nivel de los reclamos, y que aquí se señalara en qué lugares se reclama más, es decir, que el tema de la contaminación acústica es en toda la ciudad, es en toda la ciudad. Es decir, y yo creo que aquí no solamente están los temas vinculados
con algunas cosas que hoy se están haciendo, miro acá vinculada con el tema, por ejemplo, de espectáculos, de tratar de fijar la fuente a la que se tiene que funcionar con antelación, no esto de que aquí estaba planteado. Pero yo creo que hay un tema de contaminación acústica que está vinculado con los temas de las motos, con temas del tránsito sobre los cuales nosotros vamos a tener que trabajar mucho, más allá que este sea un tema donde aquí está planteada una recomendación a la Dinama. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, es decir, porque el tema va creciendo y además creció el parque automotriz y además se vende 300 motos por día, ¿no? Entonces, eso también juega en la cuenta de los ruidos de la ciudad. Aquí Viviano me decía que me has levantado un centro con eso de que solamente el 8% reclama por la limpieza enorme de los reclamos que ha habido. Yo quiero señalar, es decir, que independientemente de todo, nosotros trabajamos denodadamente. Acá hay temas que tú planteaste que están en nuestra preocupación, tienen que ver con, primero, el mantenimiento, primero que nada porque está planteado en esa enorme inversión que, como ayer les decía a algunos periodistas que están aquí, bueno, no me gusta hablar de ellas porque están en el presupuesto, pero recién vamos a ver sus resultados a finales de año, porque una licitación pública de ese carácter, es decir, demora en llegar y todos sabemos, ¿no? Veo aquí a nuestro contador general, es decir, en el tema que, bueno, tenemos que seguir el debido proceso para la licitación pública para tener las garantías de transparencia. Es decir, una de las cosas es el compromiso primero con la extensión de la zona de contenedores. Ese es uno. El segundo, de más contenedores, donde se necesiten más contenedores por el tema de que hay más basura en volumen y en toneladas. El tercero, que está vinculado con que nosotros estamos reparando los contenedores, además. Y el cuarto, con que estamos trabajando con el tema de la limpieza de los mismos. Porque hay cosas que son en perspectiva, pero mientras tanto hay que actuar. No vamos a esperar a tener todas las inversiones para tomar una serie de medidas que es imprescindible hacer. Más allá que acá esté reflejado en el 8%. Es decir, creo que los ciudadanos nos miramos, primero que nada, nuestras avenidas. Es el lugar, ¿verdad?, donde todos circulamos. Y ahí tenemos que tener una especial atención. Es como nos mostramos frente a los demás. Pero, además de todo, yo insisto, tú de alguna manera también, hay algunas cosas que lo trasuntan en el informe. Nosotros estamos convencidos que en esta etapa y en estos meses tenemos que demostrar nosotros, para después también reclamarle a la ciudadanía la contribución en este tema. Porque el derecho a la ciudad también implica que hay algunos deberes que tenemos respecto a la ciudad, todos. Y respecto a los temas independientemente de todo esto, me gustaría, y se lo decía a Leonora, analizar esa auditoría, a ver, en el caso del tema de arbolado, a ver si hay algo que nos estamos comiendo. Y creo que el último punto es el tema del tránsito, y ahí me parece que hay algunos aspectos, más allá que ella plantee que lo haga yo, que la propia Junta, y que se lo voy a pasar a Cecilia para que lo plantee, pero quiero señalar que Montevideo hoy va a tener el más alto estándar en lo que es seguridad en el transporte escolar. Creo que aquí nosotros, primero que nada, hablamos con todos. Hablamos con UNACEB, hablamos con los transportistas, hablamos con los padres y creo que lo dijimos a principio de año, si nosotros dedicamos al cuerpo inspectivo de tránsito a trabajar, entre otras cosas, en el contralor del transporte escolar los primeros meses del año. Y nosotros no dimos una autorización al barrer de trabajar sin tener
los cinturones de 3 picos, creo que se llaman, de 3 puntas, habilitando 2 puntas, sin tener el compromiso de que ese transporte estaba en el mes de mayo aquí, porque tenían que presentar las proformas, el momento de entrega, es decir, y además seguimos haciendo contralor, porque en este caso sí, por suerte, los vecinos de Montevideo, los padres, que por suerte quieren lo mejor para sus hijos, de escuelas de todos los puntos del departamento, nos denuncian algunas situaciones de irregularidad y allí acudimos. Entonces creo que este es un punto importante de garantía para los montevideanos. Y le voy a pasar a Cecilia, antes de cerrar, para que hable de las cosas que se aprobaron en la Junta Departamental. Del tema. En realidad hay 2 puntos que planteaba el defensor del vecino, que en las recomendaciones que nosotros acordamos y que además votamos en la Junta Departamental. Queda solamente que la Intendencia reglamente en el momento que vuelva el presupuesto del Tribunal de Cuentas, que les informo que aparentemente va a ser el jueves de mañana o el jueves de tarde, y que seguramente el viernes tengamos, y esto le aviso a los ediles que están sentados aquí, una extraordinaria para poder levantar o no las observaciones y poder darle uso rápido a ese presupuesto que obviamente la Intendencia, para el proyecto que tienen adelante, lo precisa arduamente. Tú planteaste, Fernando, el tema de los autos, y que cuando tienes una deuda de patente, vas a renovar la libreta de conducir, no te permite la renovación de la libreta, porque si hay deudas de patente o de multas, no te la renueva. Bien, ante el reclamo de los vecinos, que es muy cierto, lo que votamos fue que le podamos entregar al vecino la libreta de conducir siempre y cuando firme un reconocimiento de deuda con el convenio correspondiente para el pago de las mismas. Y en el caso del retiro del auto, que pasa muchas veces cuando estás mal estacionado y te lo llevan y te lo retienen, que además te cobran por día de retención, exactamente la misma cosa. Van a la Intendencia, pagan, sí, por supuesto, la multa por el encepado, que es lo que corresponde porque la multa es inmediata, pero el resto de la deuda pueden financiarlo mediante un convenio. El edil Viviano sigue diciéndome que es inconstitucional, y yo le sigo repitiendo que inconstitucional es hacer esas cosas. Así que bueno, la discusión luego será jurídica y lo verán otros. Pero justamente en eso de las recomendaciones que el defensor estaba haciendo aquí, es bueno decirle que ya hay 2 por lo menos que le tomamos en cuenta. Muchas gracias. Bueno, termino diciendo que Susan decía que el defensor del vecino, porque por ahora se llama así, no es que me moleste el cambio propuesto, era un socio necesario, y es como eso, me sonó a mal necesario, y no me parece que, lo dijo con la mejor de las intenciones, Susan, por favor, todo lo contrario, la dijo en el sentido, aparte de rescatar, como muchas veces hacen mucha gente, los organismos internacionales, porque como yo siempre digo, nosotros nos pegamos a nosotros mismos mucho más que lo hacen otros que nos miran de fuera, en cuanto a algunas características o la calidad del contralor, de la pluralidad, del ejercicio de la democracia, ¿no? Es decir, que tenemos. Que tiene nuestro país, pero independientemente de eso, digo porque eso que lo dijo en esa dirección, pero yo sin lugar a dudas creo que sí es un socio en los objetivos que tenemos por delante, es a veces esa posibilidad de reflexionar al detalle sobre temas que muchas veces la gestión no permite reflexionar al detalle, de encontrar causas, de proponer, como así en otros aspectos lo hace con nosotros la Junta Departamental, también modificaciones, y por eso es este trío, ¿no? Es decir, que tienen que ver con que también hay cosas que son, bueno, a ver, la ley orgánica que se sigue llamando municipal, además,
es de la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Yo siempre lo digo de esta manera para que nos suene fuerte, ¿no? Es decir, que hoy está planteado en el Parlamento su debate, que son esas cosas que después dentro de 5 años nos vamos a dar cuenta que están en discusión y que quizás alguien presentó alguna propuesta y se aprueba, que tenemos que pensarla, que tenemos que trabajarla, porque tiene que ver con los roles, con las competencias, ni más ni menos, ¿verdad? Es decir, pero tiene esas características y por lo tanto hay muchas normas que nosotros vemos respecto a los locales, ¿no? Al tema de locales industriales y comerciales, respecto, es decir, a las propias relaciones entre vecinos, porque acá hay muchas cosas que nosotros seguimos no teniendo posibilidades más que de llegar hasta un punto y después eso se resuelve en la justicia, es decir, pero que tienen que ver con otras condiciones, ¿ah? De país. Entonces creo que también desde ese punto de vista tener muchos que tengan la posibilidad de pensar, de analizar esas cosas sobre las cuales tenemos que pensar en cuál es la legislación para el Montevideo y el Uruguay de este siglo, es decir, dando respuesta a ver, yo pongo un ejemplo que decía con claridad, es decir, bueno, tuvimos en algún momento que modificar la reglamentación que decía que solamente para determinadas zonas de Montevideo podía haber baldosas de 9 panes, ¿no? Es decir, sin embargo, aunque modificamos hace como 8 años esos decretos, la gente sigue pensando que solamente se puede hacer las veredas con esas baldosas. Y vos vas a todas partes del mundo y te encontrás con preciosas veredas de hormigón, cepillado, jaspeado, coloreado, no sé cuánto, sí, que son tan bonitas como las baldosas 9 panes, más económicas, con otros diseños y cumplen los mismos requisitos. Modificamos eso, pero la gente sigue pensando que solamente se pueden hacer de esa manera. Entonces, además, están después los usos y costumbres. Agradezco el informe. Lo tomé como una charla entre todos los interesados, por eso disculpen si fue muy coloquial la intervención, pero tiene que ver con eso. Todos queremos poder disfrutar de la ciudad, de la maravillosa ciudad que tenemos, que es Montevideo.